Muy buenas a todos. Hoy seguimos con la serie de vídeos en las que vemos las novedades que se introdujeron en C++11 y lo que vamos a ver hoy son dos cosas que nos van a facilitar trabajar con callbacks, funciones y demás, que son stdbind y stdfunction. Cuando trabajamos con código que hace uso de callbacks, que tiene que llamar a funciones que se pasan por argumentos y cosas así, habitualmente en C la sintaxis de las funciones pasadas como argumento, ¿vale? Los punteros a función, era bastante difícil, a veces era un poco difícil de entender y la verdad es que era algo que en C++11 pues digamos estábamos cargando con ese problema también. Pero en C++11 incluyeron un nuevo tipo de datos que es stdfunction, que lo que hace es encapsular un puntero a una función para poder utilizarlo y poder pasarlo fácilmente como argumento, poder guardarlo como un campo dentro de una función, dentro de una clase, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo y vemos cómo se utiliza, cómo es la sintaxis y demás. Lo primero que vamos a hacer es crear una función libre que, por ejemplo, nos devuelve una cadena, ¿no? Si ahora, por ejemplo, quisiéramos tener un puntero a esa función que acabamos de crear, con la sintaxis antigua sería bastante difícil, pero con la sintaxis de stdfunction es realmente sencillo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es definir aquí la variable, que es una plantilla, o sea, tenemos que definir el elemento de la plantilla, y en el elemento de la plantilla vamos a incluir, o vamos a indicar, por un lado, el tipo de datos que devuelve la función, y los tipos de datos que recibe como argumento. En este caso, devuelve un stdstring y no recibe ningún argumento. Por lo tanto, pondríamos stdstring y un par de paréntesis y cerraríamos la plantilla. Y ahora aquí le pondríamos el nombre a la función, por ejemplo, function pointer, ¿vale? Y directamente podríamos asignarle el valor de la función que queremos tener guardada dentro del puntero, por ejemplo, getRandomString. Con esto ya podríamos hacer uso de ese punto de la función que podría estar apuntando a getRandomString o a cualquier otra función, utilizando el operador de paréntesis como si fuera una función cualquiera. Si ejecutamos, vemos que se imprime la cadena que ha devuelto la función esta. ¿Por qué? Porque es la que tenemos guardada en el function pointer. Si tuviéramos otra función, por ejemplo, que devolviera otra cadena, por ejemplo, y ahora asignásemos el punto de la función en vez de a esa función a la nueva que acabamos de crear, al ejecutar vemos que se está llamando a la nueva función, no a la antigua. Sin embargo, el texto, el código que hemos utilizado para llamar a esa función no ha cambiado, porque hemos simplemente llamado al contenido del function pointer. Como hemos indicado, también se puede utilizar con funciones que reciban argumentos. Por ejemplo, vamos a crear una función que coja una cadena y, según le indiques un tamaño, rellene con un carácter los espacios que quedarían en esa cadena si tuviera ese tamaño. Y tenemos nuestra función que recibe una cadena, por ejemplo hello world, recibe un carácter, que por ejemplo guión bajo, y recibe un ancho, que por ejemplo es 20. Entonces lo que hace es rellenar por la izquierda con el carácter de relleno hasta conseguir una cadena del ancho completo que le hemos dicho nosotros, en este caso es 20, ¿vale? Como veis, son muchos parámetros y puede que sea un poco rollo tener que estar repitiendo cada uno de ellos. Vamos a hacer una cosa, vamos a generar un stdfunction con un puntero a esta función para que veáis cómo sería la declaración con argumentos. Es muy fácil, realmente pondríamos stdfunction, haríamos plantillas, pondríamos el argumento, o sea, el valor de retorno, y entre paréntesis pondríamos los tipos de datos que recibiría, size_t, char y const string referencia, ¿vale? Cerramos aquí y tendríamos nuestro puntero a la función. Por ejemplo, de igual modo, pues si repetimos lo mismo que hay arriba, pues en vez de llamar a fillString, podríamos llamar a myFun con los mismos parámetros y debería funcionar. Efectivamente. Pero, ¿y si quisiéramos, por ejemplo, tenemos un caso en el que siempre llamamos a fillString con un ancho de 20 y con un carácter guión bajo? Siempre hacemos lo mismo. Y siempre tenemos que estar repitiendo, ponerle el 20, ponerle guión bajo, 20, guión bajo, 20, guión bajo, todo el rato igual. Pues para eso tenemos stdbind. Stdbind nos va a permitir hacer una aplicación parcial de la función. Esto quiere decir que vamos
a concretar la llamada a la función con dos argumentos que siempre van a ir fijos, en este caso los dos primeros, y el tercer argumento de la función es el que va a quedar libre. Lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Lo que vamos a generar es un nuevo puntero a la función que solo va a recibir como argumento la cadena y por dentro él va a saber que el primer argumento siempre va a ser 20 y el segundo argumento siempre va a ser el guión bajo, por ejemplo. ¿Vale? Este sería el tipo que vamos a tener nosotros, es decir, es un puntero a la función que recibe, o sea, que devuelve una cadena y que recibe una cadena. Y vosotros diréis, ¿cómo vamos a saber que siempre es 20 y que siempre es guión bajo, los dos primeros caracteres? Pues eso lo vamos a hacer con stdevine, ¿vale? Aquí podemos poner ahora mismo stdevine, pondríamos el puntero de la función, fillString, y pondríamos los valores de los argumentos que sabemos que van a ir siempre fijos, en este caso 20 y guión bajo. Y a la hora de definir cuál va a ser el primer argumento que va a recibir el nuevo puntero de la función, pues vamos a utilizar una síntesis especial que es guión bajo 1. Este guión bajo 1, que está en un espacio de nombres que tenemos que importar, hace referencia a que el primer argumento del puntero de la función va a ir en este lugar, ¿vale? Es como si llamáramos a la función fillString siempre con 20, siempre con guión bajo y siempre con -1. Si ahora llamamos a la función myNewFun con un solo argumento, veremos lo que ocurre. Como podéis ver, solo llamando a myNewFun y pasándole un solo argumento, él por dentro sabía que tenía que rellenar hasta 20 caracteres con el carácter guión bajo. Es decir, stdevine ha sido capaz de encapsular los dos argumentos que sabemos que íbamos a utilizar seguro y dejar libre el tercer argumento para que podamos utilizarlo en otras circunstancias. Este elemento tiene una gran utilidad en casos como por ejemplo este, en el que tenemos que reutilizar una llamada a una función que se repite constantemente a la hora de hacer algo muy repetitivo en el que la mayoría de los argumentos es igual, pero solo cambia uno. Pues podemos hacernos una función, un stdfunction, que apunte siempre a los mismos primeros argumentos y deje libre el último. Eso también tiene utilidad, por ejemplo, cuando queremos llamar a un método de una clase, pero queremos pasar un stdfunction, un punto de la función, para una instancia de una clase concreta. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una clase muy simple con un solo método y vamos a encapsular la llamada a un método de esa clase con un stdfunction y stdevine. Ahora que tenemos esa clase, vamos a crear una instancia de la clase y vamos a utilizar stdfunction y bind para encapsular la llamada a the method. Una de las cosas habituales para evitar también escribir toda la retahíla de stdfunction es poder utilizar auto. Si no conocéis auto, os dejo el enlace en la descripción del vídeo en el que hablé de ello. A la hora de utilizar stdevine con un método de una clase, el primer argumento que va a recibir esa función realmente es la instancia de la clase. Y ahora pues podemos simplemente llamar a ExampleClassFunctionPointer. ¿Veis? Como podéis ver, stdevine en este caso ha encapsulado la información de que tenemos que llamar al método de method de la instancia ExampleClass, que es una instancia de ExampleClass, ¿vale? Esto, por ejemplo, es muy útil cuando, como hemos dicho antes, tenemos que pasarnos un callback a alguna biblioteca y ese callback es un miembro de una clase nuestra. Pues lo hacemos así y nos sirve igual si fuera una función libre o un método de una clase nuestra. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os sea de utilidad stdevine y stdfunction. La verdad es que son dos elementos muy útiles en ciertas circunstancias. Muchas gracias por haber visto el vídeo y sobre todo muchas gracias a todos por haber llegado ya a los 100 suscriptores en el canal. Así que nada, espero que sigamos todos juntos mucho tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.